Esta exposición de motivos va a sonar un poco extraña, pero te voy a tratar mejor, con menos severidad que los reformados reprobos que están por acá. Te voy a decir por qué. Porque la doctrina de Jesús, desde que yo llegué al Evangelio, la doctrina de Jesús tomó posesión de mi vida. Y ella me orienta en muchas cosas de la vida, aunque para mí sea muy difícil cumplirla. Pero Dios siempre me ha alentado, me ha dado fuerza para saber responder al enemigo, para poner mi cuerpo posiblemente a que algún día alguien pueda llevarme al cielo y dejarse usar por el diablo. Lo he hecho varias veces, más de 5 veces me han amenazado de muerte aquí en Venezuela. Y fuera del país, una persona extranjera lo hizo también, con un cuerpo represivo del Estado venezolano, muy terrible, muy terrible. Pero ¿por qué te voy a tratar con menos severidad? Porque Jesús dijo que te lo voy a parafrasear, el que sabe mucho, por lo que sabe mucho, se le va a exigir mucho y va a ser castigado mucho. Pero el que sabe poco, va a ser castigado poco, porque sabe poco. Y ustedes, los católicos, desgraciadamente, no se les enseña a leer la Biblia. En cambio, los reformados sí. En los reformados hay más pecado que en ustedes, porque ellos tienen más conocimiento de causa. Ellos dicen que la Biblia, el texto, la sola escritura. En cambio, ustedes no. Ustedes están confundidos con el magisterio, con el papado, con esos falsos pastores, maestros de la palabra, que están dentro de la Iglesia Católica. No todos, porque Han Kun, Félix Torres Amat y Félix Torres y Erasmo Rotterdam fueron personas santas que Dios puso allí para enviarles un mensaje a ustedes. Pero desde que yo me convertí, yo he aprendido a considerar el Sermón del Monte. Para mí el Sermón del Monte es la regla de fe y conducta. Por eso es que yo he sido un abortivo para los opositores radicales y para los chavistas radicales. Porque a ninguno de los dos le he seguido el juego. Igual que ustedes. Yo no le puedo seguir el juego a nadie que viole el Sermón del Monte. Los opositores me vieron como chavista porque yo les decía que era pecado hacer guarimbas, que era pecado hacer paros petroleros, que lo hicieron acá y nos hicieron sufrir muchísimo los opositores, porque para ese momento Chávez había sido electo de manera democrática por un CN, por un consejo electoral de la oposición, porque la oposición en ese sentido ha sido más noble y más honesta. Cuando en aquel momento perdían, se entregaba. En cambio, este que está no lo es. No es honesto en ese sentido. Entonces, para ese momento, aquí una persona en el municipio ofreció dar 100 millones de bolívares a cada pastor, que se lo había dicho Dios. A mí no me dio, le dio a todos los pastores que ella creyó que eran opositores. A mí me dejó por fuera. La iglesia de Efimio Zambano y todas las iglesias que Efimio Zambano liderizaba, que tenían un nombre parecido, no se les entregó los opositores. ¿Por qué? Porque ellos creían que yo era chavista por no llamar a guarimbas. De la misma manera ahora, si yo soy del Sermón del Monte y la Biblia me enseña a mí a perdonar, a orar por los que los ultrajan, y la primera iglesia de los primeros 100 años no hizo guarimba. Aquí las guarimbas, para que entiendan, son protestas de calle donde usted quema caucho, donde usted se rebeldiza ante las autoridades civiles. La iglesia de los primeros 100 años no lo hizo, y la iglesia de los 200 años después de los primeros 100 años, donde se terminó el canon, cuando ya Juan escribió el último libro, que fue Apocalipsis, tampoco se rebelaron en contra del Imperio Romano. Entonces yo no puedo actuar de esa manera. Mi conciencia no me lo permite. Hay creyentes que defienden que sí, se van para el Antiguo Testamento, se van para el caso de los macabeos, de pronto y se apoyan como soldado, un soldado, Romanos 13. Entonces un soldado que le estén pidiendo hacer algo en contra de la Constitución tiene que actuar, porque el artículo 25 de nuestra Constitución establece
porque yo no puedo seguir órdenes superiores si violan los derechos humanos, y no me va a servir de excusa órdenes superiores, dice el artículo 25 de nuestra Constitución. Entonces, si tú me dices, el Señor me dijo que salgas a protestar en contra de Maduro, no, te lo reveló el diablo. Porque te lo reveló el diablo. A diferencia tuya, yo llevo todo lo que el Señor me habla y todo lo que el Señor le habla a otras personas a la palabra. Tiene que pasar el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ustedes deberían de hacer? Porque el artículo, creo que es 86 de tu catecismo, dice que la palabra de Dios está primero que el magisterio. Si el magisterio dice una basura, como lo ha hecho muchas veces, que se han contradicho entre ustedes mismos, Concilio de Trento, todas las comunidades protestantes eran herejes. Ahora no, ahora el Concilio Vaticano II, en los artículos 817, 18 y 19, ya las comunas fuera de los límites de la Iglesia Católica, que han sido santificadas en la fe, en la gracia, en la palabra, son considerados como que el Espíritu de Cristo los ha santificado y no pueden ser acusados del pecado de rebeldía. Eso le enseña que el Concilio Vaticano II en contra del Concilio Vaticano de Trento, el Concilio de Trento, Entonces, tú tienes que, hermano, yo sé tu mala voluntad en ese aspecto por tu ignorancia, ¿no? Pero aún así eres responsable, porque si tú en tu mente te estás rebeldizando ante la verdad, es peligroso. Te puedes perder tanto como un reformado. Los reformados se están perdiendo, muchos de ellos, porque no son reformados, en verdad no son reformados, porque un verdadero reformado nunca va a apoyar el suicidio, como ustedes tampoco lo apoyan, de que una persona va al cielo después de quitarse la vida. Es una locura. Una locura. Si fueran reformados nunca lo enseñaran así. Eso lo enseña MacArthur. Eso lo enseña Miguel Núñez. Cuando Pablo dijo, el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Hay que irse en aquel entonces. Los romanos usaban la eutanasia asistida por ellos mismos o por otros. Ellos usaban lo que es el harikiri, que es los japoneses se introducen la espada. Ellos lo usaban también. Por eso que Pablo escribió aquello. Hay que entender el contexto. Entonces, hermano, no, yo no voy a salir ni voy a promover. Y qué bueno que hiciste ese comentario, porque eso queda aquí. Jamás voy a promover la protesta de calle, aunque la protesta de calle está enmarcado dentro de la Constitución. Pero el problema está que si salgo a tirar piedra, que si salgo a tumbar estatuas, así sea de idolatría, vamos a decirlo así. Yo veo una estatua, aquí en el sur hay muchas estatuas de la Virgen de la Chinita, que es la veneración y la mariología, el estado del planeta Tierra que tiene más mariología. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo salir a destruir una estatua. Así también no puedo salir a destruir una estatua de Chávez, que eso es idolatría. Tampoco, ni de María Leonza. Yo no tengo autoridad de parte de Dios de entrar en una casa de un brujo a tumbarle su altar, hermano. Yo tengo que respetar eso. Pablo, cuando entró al templo de los idólatras, no entró a destruir imágenes. Se aprovechó más bien de un letrero. Entonces, evidentemente, yo no voy a caer en ese juego, porque primero estoy aferrado a la doctrina de Cristo. Recuerdo una vez que me tomaron por aquí y me dijo el tipo, la primera iglesia que fundamos, gracias a Dios le arrebatamos 60 almas al diablo y al catolicismo. La primera iglesia que Dios me dio la oportunidad, que me habló en visión y me dijo que fuera al Curarí a fundar una iglesia. Se convirtieron 60 católicos. ¡60! Y ahí van 4 iglesias. De esa iglesia van 4 iglesias. Y hay más que se han multiplicado por allí. Hermano, y me agarraron por aquí y me dice el tipo endrogado, te voy a matar. Y le dije, bueno, me haces un favor. Yo tenía como 26 años, estaba joven. Ya yo me quería ir al cielo. Entonces no, si me voy al cielo, intentaré de irme al cielo en obediencia a Dios, no haciendo una locura en apostasía del Sermón del Monte. ¿Y tú? ¿Eres apóstata al Sermón del Monte? ¿A quién prefieres, el Sermón del Monte o el Sermón de Francisco, que está cerquitica de la agenda LGTB, del lobby rosa? Te bendiga. Usa el cerebro.